Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí listos para sumergirse en otra historia que estoy seguro, les tocará el corazón. Hoy vamos a desgranar una historia de amor que parece sacada de una novela, una de esas que nos recuerdan que a veces el destino tiene un plan maestro para nosotros. El título lo dice todo, Burak y Neslihan, el destino los unió en su amor. Prepárense para un viaje emocional porque vamos a explorar cómo estas dos almas se encontraron, cómo su amor floreció y, lo más importante, cómo el destino pareció ser el director de orquesta de su historia. Y antes de que nos adentremos en los detalles, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de suscribirse. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias fascinantes y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Burak y Neslihan. Dos nombres que resuenan con una fuerza especial cuando se habla de amor. ¿Pero qué hace que su historia sea tan cautivadora? No se trata solo de dos personas que se enamoraron, sino de un cúmulo de coincidencias, de momentos clave y de esa fuerza invisible que llamamos destino, que los empujó el uno hacia el otro. Imaginen esto, en un mundo tan vasto y poblado, la probabilidad de que dos almas destinadas a estar juntas realmente se encuentren puede parecer mínima. Sin embargo, para Burak y Neslihan, esa probabilidad se convirtió en una hermosa realidad. Nuestra historia comienza, como tantas otras, en medio de la rutina diaria. Burak, un hombre dedicado a su carrera, con sus sueños y sus aspiraciones, vivía su vida sin una expectativa particular de encontrar a esa persona especial. Quizás la buscaba, quizás no, pero la vida tiene una forma peculiar de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Por otro lado, Neslihan, con su propia trayectoria, sus propias batallas y sus propios anhelos, también transitaba su camino. Y ahí es donde entra en juego la magia de lo inesperado. Uno de los primeros giros del destino, o quizás el punto de partida crucial, fue una oportunidad laboral que aparentemente no tenía nada que ver con el amor. Burak, en medio de un proyecto importante, necesitaba una colaboración, una ayuda externa. Y es ahí donde Neslihan, con sus habilidades y su experiencia, entra en escena. Al principio fue puramente profesional. Reuniones, discusiones sobre trabajo, intercambio de ideas. Pero incluso en esas interacciones iniciales, algo más empezaba a gestarse, algo más allá de los documentos y las presentaciones. Los comentarios que empezaron a surgir entre sus colegas eran sutiles al principio, parecen entenderse muy bien, comparten una química interesante. Lo que quizás muchos veían como una buena conexión profesional, para ellos empezaba a tener un matiz diferente. Empezaron a notar detalles el uno del otro. La forma en que Burak se apasionaba al hablar de sus ideas, la inteligencia aguda de Neslihan para resolver problemas, la sonrisa que iluminaba su rostro en los momentos de éxito. Y esas pequeñas observaciones, como semillas plantadas en tierra fértil, comenzaron a germinar. Hubo un momento específico, una noche de trabajo extendido, donde la presión era alta y los resultados esperados, inminentes. En medio de esa atmósfera tensa, compartieron una cena improvisada. No era una cita, no había pretensión, pero fue en ese ambiente relajado, lejos del formalismo de la oficina, donde las conversaciones fluyeron con una naturalidad sorprendente. Hablaron de sus vidas, de sus pasiones, de sus miedos. Descubrieron puntos en común que nunca habrían imaginado. La música que les gustaba, los libros que los habían marcado, incluso las pequeñas manías que los hacían únicos. Fue como si el universo les estuviera susurrando al oído: miren, aquí hay algo especial. A partir de esa noche la dinámica cambió. Las reuniones de trabajo se volvieron más largas, a veces se extendían sin un propósito profesional claro. Los cafés después del trabajo se convirtieron en habituales. Empezaron a buscar excusas para encontrarse, para compartir ese espacio que se había vuelto tan cómodo y estimulante para ambos. Y es aquí donde el destino, con su mano invisible, comenzó a tejer un entramado más denso. Un evento social, organizado por la empresa, fue el escenario perfecto para que su conexión se hiciera más evidente. Entre la multitud de personas, sus miradas se cruzaban constantemente. Las conversaciones se volvieron más íntimas, más personales. Y en medio de la música y la algarabía, se encontraron en un rincón, hablando como si estuvieran solos en el mundo. Fue ahí donde, por primera vez, la chispa se encendió de una manera inconfundible.
No hubo una declaración grandilocuente, sino un gesto, una mirada profunda, un entendimiento tácito que lo dijo todo. A partir de ese momento su relación dio un giro decisivo. Decidieron explorar esa conexión, darle una oportunidad a lo que sentían. Y ahí es donde la palabra destino cobra aún más fuerza. Porque no se trataba solo de enamorarse, sino de la forma en que se apoyaban mutuamente. Burak encontró en Neslihan una fuente de inspiración y comprensión, alguien que creía en él incluso cuando él mismo dudaba. Y Neslihan por su parte encontró en Burak un compañero leal, alguien que la hacía reír y la animaba a ser su mejor versión. Pero como en toda historia de amor, también hubo desafíos. La vida, con su ritmo implacable, presentó obstáculos. Problemas laborales, distanciamiento geográfico-temporal, incluso malentendidos que parecían insuperables. Sin embargo, lo que distinguía su amor era la resiliencia. En lugar de alejarse, se aferraban el uno al otro. Buscaban soluciones juntos, se daban fuerza y se recordaban por qué habían empezado todo. Era como si el destino, al ponerlos a prueba, estuviera fortaleciendo los cimientos de su relación. Recuerdo una anécdota que escuché sobre ellos, una situación que ejemplifica perfectamente cómo su conexión trascendía las circunstancias. Burak estaba atravesando un momento profesional muy difícil, con la posibilidad de perder un proyecto clave. Neslihan, a pesar de estar abrumada con sus propias responsabilidades, dedicó noches enteras a investigar, a buscar soluciones, a ofrecer apoyo incondicional. No era solo un acto de amor, era un acto de fe en él, en su capacidad. Y gracias a ese esfuerzo conjunto, a esa creencia mutua, lograron superar la crisis. Fue un momento definitorio, donde comprendieron la verdadera profundidad de lo que sentían. Otra prueba llegó cuando el trabajo de Burak lo obligó a trasladarse a otra ciudad por un tiempo. La distancia es un enemigo formidable para cualquier relación, pero para Burak y Neslihan, se convirtió en una oportunidad para demostrar la fuerza de su amor. Las videollamadas, los mensajes constantes, las visitas de fin de semana se volvieron su rutina. Y en cada encuentro la alegría de estar juntos era aún mayor, la apreciación por cada momento compartido, más profunda. Parecía que el destino, al separarlos físicamente, solo lograba unir sus corazones con hilos más fuertes. Lo que hace que la historia de Burak y Neslihan sea tan especial es la naturalidad con la que su amor se desarrolló. No hubo artificios, no hubo juegos. Fue un proceso orgánico donde la atracción inicial se transformó en una conexión profunda, en una amistad inquebrantable y, finalmente, en un amor que lo abarca todo. Se complementan a la perfección. Burak, con su calma y su perspectiva analítica, equilibra la energía y la creatividad de Neslihan. Y Neslihan, con su entusiasmo y su empatía, ilumina la vida de Burak. Son un equipo, un dúo inseparable que enfrenta la vida de la mano. Hoy su relación es un faro de esperanza, un recordatorio de que el amor verdadero existe y que a veces el destino nos guía hacia él de maneras inesperadas. Han construido una vida juntos, basada en el respeto, la admiración y un amor que crece día a día. Ya sea en los pequeños gestos cotidianos, en los grandes proyectos que emprenden juntos o simplemente en la forma en que se miran, se nota que su unión fue predestinada. En resumen, la historia de Burak y Neslihan es una lección de cómo el destino puede entrelazar dos vidas de maneras maravillosas. Desde un encuentro profesional hasta un amor profundo y duradero, su viaje nos enseña que a veces, las personas que están destinadas a estar juntas se encuentran en los lugares y momentos más inesperados. Han superado desafíos, han celebrado triunfos y sobre todo han construido una relación sólida basada en la confianza y el apoyo mutuo. Son la prueba viviente de que cuando dos almas están destinadas a estar juntas, el universo conspira para que así sea. Y hasta aquí nuestra historia de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este hermoso relato de amor. Ha sido un placer compartir con ustedes. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué opinan sobre las historias de destino? ¿Creen en las almas gemelas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Y si esta historia les ha llegado al corazón, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan inspirarse con el amor de Burak y Neslihan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.